El conflicto israelí-palestino parece no tener fin, ya que la paz parece imposible. ¿Pero por qué es esto? ¿Es por la obstinación de Israel y los palestinos? No. Israel ha ofrecido 10 planes de paz a los hoy llamados palestinos, y además hubo propuestas externas antes de 1948. Veamos las más importantes de ellas y al final saquemos conclusiones. Comisión Peel. En 1936, en respuesta a la revuelta árabe contra el gobierno mandatario británico y la reiterada violencia árabe contra los judíos, el gobierno británico nombró una comisión de investigación encabezada por Lord Peel para evaluar la causa de los disturbios árabes y el desempeño del gobierno del mandato. En junio de 1937, la Comisión Peel recomendó por primera vez una partición de la tierra en un estado judío y un estado árabe junto a una zona internacional, que se extendía desde Jerusalén hasta Jaffa, que permanecería bajo la autoridad obligatoria británica. La comisión también recomendó un intercambio de tierra y población entre los dos estados. El plan de partición de Peel fue ampliamente debatido entre los líderes judíos, pero fue rápidamente rechazado por los árabes, cayendo la propuesta. En 1938, los británicos declararon que el plan no se podía implementar. Plan de partición de las Naciones Unidas. Tras el anuncio de Gran Bretaña en febrero de 1947 de su intención de poner fin a su mandato de gobierno, la Asamblea General de las Naciones Unidas nombró un comité especial, el Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina, para hacer recomendaciones sobre el futuro gobierno del país. La misma recomendó el establecimiento de 2 estados separados, uno judío y uno árabe, a los que se uniría la Unión Económica, con la región de Jerusalén-Belén como un enclave bajo administración internacional. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó sobre el plan de partición, adoptando por 33 votos contra 13 y 10 abstenciones. La parte judía aceptó el plan de las Naciones Unidas para el establecimiento de los 2 estados, pero los árabes lo rechazaron y lanzaron una guerra de aniquilación contra el pueblo judío. Cumbre de Camp David. A partir de julio de 2000, los hoy llamados palestinos y los israelíes intentaron negociar un acuerdo de paz permanente con la ayuda activa de Estados Unidos. Los israelíes y palestinos continuaron las negociaciones en enero de 2001 en Taba. Debido a que no se publicaron mapas de oferta, se hicieron varias afirmaciones sobre lo que se ofreció. Los israelíes afirmaron que el primer ministro Barak había hecho una oferta muy generosa, ya que el mandatario buscaba salvar su imagen firmando un plan de paz. En su libro La paz perdida, la historia interna de la lucha por la paz en Medio Oriente, el negociador estadounidense Dennis Ross publicó mapas que respaldan la versión israelí. El propio Clinton quedó atónito ante la negativa de los líderes palestinos. Cumbre de Taba. Al comienzo de la cumbre de Taba, en 2001, Israel se mantuvo en 3 puntos principales. 1. Ningún derecho de los refugiados palestinos a regresar al interior del Estado de Israel. 2. Que no haya soberanía palestina sobre el monte del templo. 3. Los grandes bloques de asentamientos que contienen el 80% de los residentes judíos de Cisjordania y Gaza estarían bajo soberanía israelí. Nuevamente la negativa de los líderes palestinos no se hizo esperar. Oferta de Olmert. El primer ministro Ehud Olmert le presentó al presidente palestino Abbas su propuesta de división territorial para alcanzar una paz regional. El acercamiento de la frontera hacia el interior de Israel supondría, desde el punto de vista militar, que los cohetes Qassam disparados por los terroristas de Hamas también ampliarían su alcance hacia el interior del país. Fue sorprendente que Olmert propusiera ampliar los territorios que quedarían bajo el dominio de Hamas en Gaza. Según el diario israelí Haaretz, Olmert le habría presentado este mapa al presidente Mahmoud Abbas en septiembre de 2008. El presidente de la Autoridad Palestina ni siquiera respondió. Propuesta de Trump. En enero de 2020, el presidente americano Donald Trump propuso un plan de paz donde los palestinos recibirían tierras por fuera de las fronteras del 67 al sur de Cisjordania y en el Negev israelí. Hubo una respuesta airada de los funcionarios palestinos. El Ministerio de Relaciones del lado palestino habló del gran daño que causa los derechos nacionales inalienables del pueblo palestino y la acción árabe conjunta. Además, Hamas, el grupo islamista militante que controla Gaza, dijo que la medida representa un grave daño para la causa palestina. Las conclusiones que sacamos es que el problema no es de ambos. La primera conclusión es que el problema no lo tiene Israel, quien siempre ha tendido la mano para firmar la paz, mientras los árabes le iniciaron guerra tras guerra. De hecho, Israel al año 2020 firmó ya la paz con muchos países árabes. La otra conclusión es que la autoridad palestina no desea firmar la paz con Israel. ¿Por qué? Si Israel les ha ofrecido muchas veces territorios completamente razonables con respecto a las fronteras de 1967. Piensen que los árabes de la zona han rechazado incluso varios planes de partición antes de autodenominarse palestinos en 1964, es decir, antes de la creación de la OLP con Arafat. Entonces la respuesta es que rechazaron todas las propuestas porque lo quieren todo.
Ellos mismos hablan de liberar Palestina desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, y eso es porque no quieren judíos en Medio Oriente. No quieren un Estado judío en Medio Oriente. El resto de los países árabes que antes les otorgaba un apoyo incondicional fueron perdiendo la paciencia ante la constante negativa a hacer la paz de la dirigencia árabe con sus vecinos judíos. Así que Israel seguirá buscando la paz, esperando el día que desde el otro lado acepten también su derecho a existir, y hasta que el otro lado acepte vivir en paz y no en guerra.